Ya han pasado 5 días de las elecciones subnacionales y seguramente usted, al igual que muchos candidatos o seguidores de los candidatos, están pendientes. A ver, ¿qué va a pasar en mi departamento? ¿Qué va a pasar en mi municipio? ¿Por qué todavía no se ha concluido el voto? El Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo. Sí, son 7 días. El lunes, en teoría, tendrían que brindar estos datos. Pero hay municipios, hay regiones que ni siquiera han llegado al 50% del conteo. Complicada la situación. Hoy vamos a hacer un análisis porque queremos también hablar de la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar en el departamento de La Paz, por ejemplo? Estamos ya en contacto con el analista político, don Paul Coca. En este momento lo vamos a saludar. Don Paul, qué placer saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá y como introducción decimos que hasta pasado mañana tiene los 9 tribunales departamentales para dar veredictos y resultados que pueden ir en base a 3 aspectos. El primero, la conformación o consolidación de un departamento, una asamblea, un municipio, un consejo municipal, porque de eso se trataba este proceso electoral. El segundo aspecto, la repetición de ciertas mesas que ya está dándose en varias partes de Bolivia, por ejemplo Santa Cruz o Sucre, que la de Sucre va a definir el alcalde de la ciudad capital, 21 de marzo, la repetición. Y tercero, el tercer aspecto de la pregunta y la introducción tuya, que es la segunda vuelta. Ya se ha confirmado que va a haber segunda vuelta en Chuquisaca y hace rato se ha confirmado que va a haber segunda vuelta en Tarija para ver quién es el gobernador. Don Paul Coca, a ver, para que nos vayamos ordenando y la gente también nos entienda, porque ¿por qué hay tanta susceptibilidad con relación al tema del conteo? ¿En otras elecciones se han entregado estos resultados con anterioridad? ¿O qué es lo que sucede? ¿Por qué hay esa susceptibilidad? Sucede lo siguiente, que a partir de la anulación de las elecciones del año 2019, la ciudadanía empieza a tomar en cuenta de que su voto no vale, de que su voto no es respetado, algo que no se veía, por ejemplo, con la histórica Corte Nacional Electoral conformada por notables, allá por la década de los 90, la primera década del año 2000, por ejemplo, y hoy día la gente está susceptible y está cansada de ver de que vota pero no elige, o de que no hay una situación de respeto al voto popular. Y aquí el Tribunal Electoral, hay que decirlo, al no querer realizar auditorías que son comunes en cualquier tribunales del mundo, auditorías sobre su padrón, da lugar a esto. En el momento en que el tribunal dice, no señores, no va a haber el cómputo o conteo rápido, sino el conteo manual, voto por voto, y da este lugar de situaciones y susceptibilidades. Sumado a eso, que en otras elecciones a estas alturas ya se tenían los resultados consolidados, al menos de los departamentos más, poblacionalmente hablando, más pequeños. Hoy día nosotros vemos que los cómputos son lentos, burocráticos y que todavía hay municipios donde no se cuenta ni una sola acta, un voto. Todo esto da lugar a que la ciudadanía y obviamente los candidatos de cualquier partido político, aquí no hay que discriminar a ningún partido, estén susceptibles y estén en vigilia, esperando ya de una vez, señores del tribunal, saquen el cómputo. Obviamente hay que estar en los pies, en los zapatos de los tribunales, pero sabemos bien que este tipo de procesos electorales complejos requerían mayor presupuesto y requerían mayor personal que está atendiendo y evitándonos susceptibilidades. Señor Coca, ¿hay la posibilidad y qué pasaría, que dice la norma electoral, si es que algunos municipios no logran el conteo de los votos para este día domingo que se vence el plazo? Primero sería una situación, la pregunta, sería una situación que acarrearía un montón de problemas al Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque si no, el Tribunal cumple con los conteos de los municipios, 87 en La Paz, en tiempo y forma, directamente ya estaríamos hablando de que el propio tribunal incumple su procedimiento, incumple su plazo, y ya estaríamos hablando de palabras mayores como, por ejemplo, anulación de procesos electorales porque esos resultados no se han dado en tiempo y forma, procesos penales en contra de los miembros del Tribunal Electoral y de personal que no ha hecho las acciones para tener este cómputo en su debido momento. Por eso nosotros esperamos que en estos días el tribunal de una vez dé la conformidad de las actas, se respete el voto popular y se garantice en lo que todos nos preguntamos, por ejemplo, en el departamento de La Paz. ¿Va a haber o no segunda vuelta?
Sí. Esa ya el tribunal nos tiene que dar esa respuesta a comparación de otros departamentos donde los cómputos están mucho más rápidos. Igual causa molestar en la gente en los famosos cortes de luz que cada rato se paran dando en las instalaciones donde el tribunal se encuentra realizando el cómputo de voto. Señor Coca, antes de hablar de la segunda vuelta, concentrándonos en el departamento de La Paz, también hay cierta susceptibilidad por algunos resultados en algunos municipios, y es que se habla de que el MAS ha ganado con el 100%. ¿Cómo se entiende entonces al resto de los candidatos? Es decir, ¿también votaron por el MAS? Hay dos características respecto a municipios en donde el MAS ha ganado con el 100%. El primero de ellos, hay 28 municipios. En Bolivia, sí, 28 es la cifra, entre ellos Nazacara de Pacajes, que únicamente es el MAS, el único que inscribió candidatos. Entonces, ese es un primer aspecto que ya se viene repitiendo para el MAS, tanto el 2015 como el 2010, ser el único competidor. Y el segundo aspecto que hay que preguntarnos, hay otros municipios donde el MAS supuestamente tenía competidores, digo supuestamente porque así está en el respectivo cómputo, y que el MAS ha sacado el 100% de los votos. Uno, habría que ver que el tribunal muestre para empezar un modelo de papeleta de ese municipio para ver si efectivamente el MAS tenía rivales, y dos, ya realmente ameritará una investigación más profunda para ver por qué los habitantes, si tenían una papeleta plural, únicamente votaron por los candidatos del MAS. Pero fuera de eso, quiero indicar de que hay 28 municipios de Bolivia en donde el MAS única y exclusivamente era el único competidor al ser el único que presentó candidatos. Es importante el dato que usted nos acaba de ver y que la población también esté informada al respecto. Ahora, hablemos de La Paz concretamente. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá o no segunda vuelta? Hemos escuchado a don Franklin Flores del MAS señalar de que él ya es ganador, que va a ganar con 18 puntos. Y llama también la atención que ahora Rafael Quispe haya subido y que esté en segundo lugar. En el momento en el que en pleno proceso eleccionario aparece en su momento Felipe Quispe Huanca como candidato, ahí nos damos cuenta de que el voto uniforme que el MAS tenía en el altiplano ya iba a estar absolutamente partido, porque el ámbito de Felipe Quispe era el altiplano, era la ciudad del Alto y obviamente parte de las laderas de la ciudad de La Paz. Cuando fallece Felipe, el panorama político departamental cambia radicalmente y asume la candidatura a su hijo Santos. Efectivamente, Santos no es Felipe Quispe Huanca, pero aún así representaba esa efervescencia popular que se generó en torno a la agrupación Jayaya. Y ahí nosotros podemos decir sin lugar a dudas de que el voto del MAS ya estaba fraccionado, ya estaba partido, porque Jayaya le estaba quitando los votos. Ahora, todas las proyecciones de conteo rápido desde las encuestas muestran absolutamente una situación de posible segunda vuelta en el departamento. Y en este instante que alguno de los candidatos se declare ganador todavía es bastante prematuro. Frente a eso, lo que queda es, uno, esperar el cómputo oficial, y dos, obviamente que cada organización política tiene sus delegados, tiene sus actas, hacer que ese resultado se respete, o si hay actas irregulares se anule. Pero en este instante tenemos que decir de que todavía es prematuro que un candidato se proclame ganador cuando falta bastante todavía para hacer un conteo oficial. Cuando dice que falta bastante, entiendo a qué se refiere, porque recién está el cómputo oficial al 52% en el departamento de La Paz. ¿Será que terminan hasta el día domingo? Vamos a ver qué pasa. Bien, ya para ir cerrando, don Paul, por favor, ¿qué opina de estas elecciones? ¿Cómo le fue al movimiento al socialismo ya en contexto general? ¿Cómo le fue al MAS? ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Y qué opina del resto de los candidatos, del resto de las fuerzas políticas? ¿La oposición es fuerte, es débil? Hay un partido que nos ha llamado la atención y es el Movimiento Tercer Sistema. Resulta que el MAS cometió dos grandes errores primero. El primer error de ellos fue pensar que esta elección ya es absolutamente similar a la de octubre y que se tiene que hacer el mismo tipo de estrategia, y no es así. ¿Por qué? Porque está más que demostrado que la oposición al MAS sabe jugar mejor su rol
ya en este tipo de elecciones, sabe jugar, sabe encontrar buenos candidatos y sabe hacer un trabajo territorial fragmentado, digo fragmentado por la cantidad de municipios y departamentos que juegan con su propio cómputo de votos. Entonces, frente a eso, ahí vemos esa figura. Y segundo, querramos o no, ha habido una secuela en el MAS a raíz del dedazo, en donde se está viendo que hasta el momento no se va a cumplir la meta de Evo Morales de 7 departamentos y de 300 municipios. El caso del tercer sistema ha sido bastante interesante en Pando y en Beni. En Pando está todavía pugnando para ver si hay o no segunda vuelta, que es lo más probable que sí, en donde vemos nosotros de que militantes o disidentes del MAS, no solamente en estos departamentos, en varios puntos del país, decidieron ir con tercer sistema por ser el partido que política e ideológicamente se asemeja mucho más al MAS y que no iba, por ejemplo, Unzueta, Cámara, Richter o Ana Lucía Reis, no iban a postularse, por ejemplo, con ADN, por ejemplo, o con otra organización política similar, sino con una que más o menos represente sus intereses. Entonces, la estrategia política de realizar alianzas con personalidades está dando resultados a tercer sistema, que paradójicamente le va mejor en otros departamentos, menos que donde se fundó La Paz. Y aquí nosotros vemos de que hay una reconfiguración del panorama político con nuevos actores. Sin embargo, estos actores hay que clasificarlos en dos. Los afines, que van a ser, por ejemplo, hay una afinidad entre Manfred, una afinidad entre Luis Fernando Camacho, afinidad entre Iván Arias, y los que no van a ser tanto oposición de derecha, como usamos ese término, que son los de tercer sistema. Entonces o Eva Copa. Entonces hay que diferenciar que este escenario ha dado lugar a todo eso. Bien, con esto termino, por favor, les ruego. ¿Qué opina a propósito de las declaraciones de algunos candidatos a quienes no les fue tan bien en estas elecciones subnacionales? El caso de don César Dosweiler, ¿no?, quien dijo que si iba con otro partido político le iba a ir mejor, iba a ser el ganador. Es decir, que si no iba con el MAS, él podía haber sido el alcalde de La Paz. Hay que reconocer de que el MAS es una estructura política que realmente da lugar a que un candidato, cuando es candidato de este partido político, ya ingrese con bastante ventaja. Eso hay que decirlo desde un principio. El tema es que Dosweiler, su estrategia fracasó. El mostrarse como un independiente afín al MAS y haber cambiado los logos y los símbolos del partido, donde sus militantes hasta 2 antes de la campaña iban con banderas blancas, no es efectivo. Dosweiler debió empaparse del MAS, debió no confiarse en el voto duro y buscar primero ese voto duro del MAS y después buscar el voto ciudadano, porque la lógica del MAS es esa. Y como él no es masista bastante reconocido o que entienda la lógica del MAS, el resultado es ese. Uno veía a Iván Arias buscando sus votos, los votos que le beneficiaron en las zonas duras o consideradas como voto duro del MAS. Entonces, obviamente, hay que darse cuenta de este panorama, de que ya, obviamente, ya el tiempo de lamentar empieza, pero ya se debió haber hecho mejores cosas que hubieran dado el resultado. Pero la campaña de Iván Arias ha sido mejor en todos los sentidos. Horacio Pope, candidato a la alcaldía de Sucre, quien dijo a quienes votaron por el movimiento al socialismo, malnacidos. ¿Qué opina? Bueno, declaraciones ya desatinadas que él ha efectuado, pero la lógica de Sucre es la siguiente. Uno ve que hay repetición de 4 mesas que van a definir al alcalde este 21 de marzo. Por eso es que está congelada todavía la designación del alcalde. El candidato Leaños del MAS le lleva 300 algo votos de ventaja a Pope, pero matemáticamente se podría generar otra situación. Sin embargo, en Sucre, el verdadero ganador ha sido la dispersión. Los rivales del MAS absolutamente decidieron ir dispersos y eso generó que el MAS con el mínimo necesario gane, a diferencia de La Paz, donde uno veía que varios candidatos como Milcar Barral o Waldo Albarracín se bajaron para evitar precisamente esa dispersión y que el MAS gane con lo mínimo necesario. El caso de Sucre es ese, que la dispersión fue la que perdió frente al MAS. Todos fueron con sus propias siglas y hasta lo último se mantuvieron y el MAS con lo mínimo necesario está por ganar la alcaldía. Don Paul Coca, ha sido muy enriquecedor de verdad conversar con usted, que nos dé todos estos datos para que la población también esté bien informada de lo que está pasando. Lo cierto es que tenemos que esperar los resultados oficiales para ver si hay segunda vuelta en el departamento de La Paz y en otras regiones. Que le vaya muy bien, buenos días.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muy buenos días. Buenos días. Continuamos con más.